mi Señor, mi Salvador y mi guía, y como siempre inicio con la palabra de Dios, Juan 14:27. La paz les dejo, la paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la del mundo. No se angustien ni tengan temor. Siempre busquen la paz. Miren, a propósito de todas estas cosas que están pasando en las escuelas, el nuevo ministro o ministra de Educación tiene un gran reto a asumir, porque evidentemente todas estas cosas que están pasando, que están siendo difundidas y convirtiéndose, ¿verdad?, muy populares a través de las redes, llaman a mucha preocupación. ¿Tú quieres decir que Navarro lo estaba haciendo mal? No, estoy diciendo que tiene un reto el nuevo, porque Navarro gerenció bien. Muy bien. Lo que digo es que el problema es que ahora, o sea, una cosa es tú construir bien y dirigir bien, y otra es tú establecer ya situaciones como esta, líneas claras para que no se produzcan. Porque yo no creo que esta situación no es fruto ni de Navarro ni de nadie. Esta situación es fruto. Viene de atrás, sí, de esta es una situación, yo reitero, de la falta de valores que hay en la República Dominicana, en todos los órdenes. Y en la escuela más todavía, porque la escuela nuestra se ha transformado. Y ahí es que digo, este es el reto de las nuevas autoridades, no solo del ministro, hablo de las nuevas autoridades y del propio gobierno. Porque el presidente Medina ha hecho una transformación histórica, es decir, ha construido más aulas que en toda la historia de la República Dominicana. O sea, en estos 7 años se han construido más aulas que en los 170 y pico de años que tenemos como nación. Es cierto, nadie puede negar eso, pero también es cierto que ha cambiado el criterio, el contenido y la visión en la educación. En ese orden, el reto está en jornada extendida, en darle desayuno, comida y merienda a los estudiantes, muy bueno, excelente, pues resuelve también un problema social grave de las familias, en garantizar que las aulas cada día estén en mejores condiciones físicas, excelente también, porque te da mayor posibilidad de que los estudiantes lo aprovechen al máximo, pero siempre hemos dicho que en los últimos tiempos el reto está en la transformación de la forma de educar y en este tipo de cosas. Es decir, ¿qué estudiantes estamos formando? ¿Qué estudiantes necesitamos formar? ¿Cómo enfrentar este tipo de situaciones para evitar que se den? Y si se dan, ¿cómo actuar frente a ellas? Porque evidentemente este periodo de transición ha provocado, porque si Navarro siguiera siendo el ministro, de seguro hubiera tomado una serie de medidas de manera inmediata. Pero en los periodos de transición siempre suceden cosas que se van de la mano, digamos. Por eso digo que es un reto, de alguna manera, en el nuevo o la nueva ministra, que espero que la designen. Parece que lo iban a designar ayer, pero el presidente parece que decidió que no. Y estamos a expectativa de quién será el nuevo o la nueva ministra de Educación. Pero ahí está un reto. Luego hablaremos más ampliamente de eso en función de cómo lo aborden las autoridades. Ayer pusieron a circular un decreto fake. Sí, eso es mucha gente quedó engatusado con eso. ¿Tú sí. lo mandaste? No, me lo mandaron. No, me lo mandaron a mí y yo lo puse ¿Y a en el quién chat. nombrado? Eury mandó un decreto al grupo de que nombraron a Zoraima. Fake news. No, salió el decreto. Un decreto sin años, sin nada, años, pero sin nada. bueno, pero es un Entonces, decreto. Que eso sea para ayudarlo, para hacerle. No, le hicieron daño. Eso, Fue daño. si estaba en la lista la descartaron. Sí, le hicieron daño. Así que Pero funciona ojalá fuese a ella que la nombre, porque ella es una buena gerente y una tipa con mucha visión, una persona con suma visión, una de las que está a cargo del 911 y de República Digital. O sea, Zoraima Cuello es una estrella y sería muy buena ministra de Educación, pero bueno, ya eso depende del presidente Medina. Mire, mi reflexión de hoy es fundamental. ¿Tú crees que lo que están mencionando, porque tú vas a saltar otro tema, ¿tú crees que lo que están mencionando, ellos están haciendo lobby o es porque tienen perfil? No, es que tienen perfil. Los 4 o 5 que están mencionando. ¿Quién está? José Dantes. No, pero no lo menciones para que no lo hablemos. ¿No lo mencionó? José Dantes, Bastante Cuello, Henry, Luis Henry Molina y Antonio Peña Mirabal. Antonio Peña Mirabal. Esos son los 4 que más suenan. Y Son los Miriam que más Cabral, suenan. Sí, son los que más Yo hablé suenan. con Miriam. ¿Qué te dijo? No. No, Miriam dijo que no, que ella me lo dijo a mí también. Miriam suena también. Y si Por eso cuando Julio dijo 5, yo le dije que eran 4, porque Miriam le dijo al presidente que a la señora no. Miriam sería desnudar un santo valioso e importante en términos políticos y de la gestión de Medina, para vestir otro que también es importante, pero para el cual Miriam hay personas. Miriam me dijo a mí que ella habló con el presidente. Miriam debe seguir en el Congreso. Y le dijo que no le interesa ningún cargo gubernamental. Pero bueno, esperemos a ver qué el presidente decide en torno a eso. Decía que mi reflexión principal ahora va en torno al papel de la oposición en un país.
¿Cuál es el papel de la oposición en un país? A propósito de esta situación que pasó con el pacto eléctrico, pero no solamente para el PRM, que ¿verdad? Creo yo que hizo de alguna manera el ridículo ante esto, sino también para el propio partido de gobierno y el papel que debe jugar frente a la oposición. ¿Cuál es el papel de la oposición en un país? El papel de la oposición es servir primero de garante y de alguna manera revisor de las políticas gubernamentales para garantizar que no afecten a la población. Ese es el papel fundamental. Es decir, de alguna manera, la oposición es la tabla que tiene la población para evitar que el gobierno se pase de algunas cosas. Entonces, en ese sentido debe ser una oposición firme no solamente en protestar, sino en proponer. Porque ya los tiempos solo de protestas pasaron hace tiempo. Protestar no resuelve nada. Usted tiene que protestar y proponer. Y muchas veces debe proponer más que protestar. Porque la fuerza de la oposición está en que la población la haga creíble. Si el gobierno lo está haciendo mal, que es su opositor, que es la otra opción probable, puede hacerlo mejor y me tiene que plantear opciones y decisiones que a mí me convenzan de que pueden ser mejor. En una frase, la fortaleza de un gobierno es directamente proporcional a la debilidad de la oposición. ¿Qué significa eso? Lo que sabemos de matemáticas, lo que estudiamos matemáticas. Lo que es directamente proporcional es que si uno sube, el otro baja. Si uno baja, el otro sube. Es decir, en la medida en que la oposición es débil, el gobierno es fuerte. Y en la medida en que el gobierno es débil, la oposición es fuerte. ¿En función de qué en este tiempo? Antes era por miles de cosas. Haití, por ejemplo, mucha protesta, cada rato según gobierno. Ahí no es porque la oposición plantea nada nuevo. Es que no quieren saber ese gobierno, empiezan un paquete de protestas por razones o sin razones, y al final de cuentas se queda el gobierno. Falta institucionalidad. En el caso nuestro, hace tiempo que las cosas cambiaron. Y brevemente, si usted hace un análisis histórico de lo que ha pasado entre el gobierno y oposición en República Dominicana, se ve cómo las cosas llegan al nivel en que estamos hoy. En el tiempo de Balaguer, porque cuando Trujillo, eso es otra cosa, era una dictadura. De la gente, es de la gente. No, pero en el tiempo de Balaguer, ¿cuál era la táctica fundamental de Balaguer? Mantener dividida la oposición. Esa fue su clave. Mantenerla dividida, ¿qué era? Nadie podía articular una propuesta realmente creíble porque se estaban matando la oposición, o la compraba o la eliminaba. O sea, usaba una técnica dependiendo de las circunstancias y del momento en que estaba para que la oposición no se mantuviera unificada. ¿Cuándo pudo salir la oposición de Balaguer? Cuando se unificó y buscó las medidas correctas del lugar. En el caso de Peña Gómez, visionario, un hombre brillante, se dio cuenta que en el 70 Balaguer reprimió, no permitió que la oposición fuera. En el 74 reprimió y no permitió que la oposición fuera. ¿Qué hizo Peña en el 78? Ajá, ¿me van a reprimir otra vez? No, déjame buscar ayuda internacional. Sí. Correctísimo. Y logró en el 78, a pesar los liberales de Washington. Sí, todo lo que está haciendo Guaidó ahora. Exacto, porque esa es la técnica correcta. Estamos hablando de la gente. Y es correcto. No, él está actuando correctamente frente a un gobierno que es muy fuerte y tú eres débil y él tiene fortaleza, tú tienes que buscar lo que es fortaleza para ti. Eso es correctísimo. Ahora, de qué es legal o es justo es otra discusión. Pero está haciendo lo que es correcto y por eso tiene acorralado de alguna manera, dependiendo de lo que vaya a pasar. Ahora, en el caso después, cuando sale Balaguer, viene el PRD al poder. ¿Qué pasa con el PRD? Que el PRD hace algo que en principio le dio resultado, que luego fue la punta de lanza para sacarlo del poder. ¿Qué fue? En principio el PRD creó su propia oposición. El PRD era gobierno y oposición. Así es. Por eso Jorge Blanco, siendo del PRD, logra ganar las elecciones con una votación bastante buena frente a la oposición, porque el propio partido se encargó de tener su posición y ser gobierno, y era una opción. Pero, lógicamente, en las elecciones del 86 ya eso no le dio resultado. Y vino Balaguer y ganó las elecciones. Con el PLD, ¿qué ha pasado? El PLD ha logrado mantener, primero, una oposición debilitada en función de los logros importantes que ha hecho. Una obra. Y cómo manejarse frente a toda la población. Eso le ha dado resultados. Hubo un momento donde todavía no era un partido muy fuerte, a pesar de haber hecho un buen gobierno en el 96-2000. En el 2000 no eran una opción tan fuerte y perdieron las elecciones. Pero a partir de ahí aprendieron la lección y se convirtieron en una maquinaria electoral que con resultados positivos en términos de gobierno se convierten en la opción principal. Hoy son el principal partido y lo siguen siendo. ¿Qué está pasando ahora en el PLD?
y lo digo a propósito Te voy de a hacer esto. una pregunta, ¿no? Sí, Termina. a propósito de eso del PRM. Ya, Es decir, el PRM con esta acción que comete hoy debilita su papel de oposición. ¿Con cuál? Con la que hace con el pacto eléctrico. Es decir, debilita. Con que pide que se transparente Pero, el gasto del gobierno. no, yo y estoy se diciendo, use con eso es otra clientelismo. cosa. Estoy diciendo, Pero Perdieron que las PRM elecciones hizo- ya. Oye, todo lo contrario, Pero, oye, defendió al país, al pueblo Oli, dominicano. tú lo dijiste ahorita, yo Lo creo, apoyo al desde mi PRM. óptica debilita su papel Al de lado de los oposición. generadores que están ustedes. Perdón. Al lado- que no quieren reestructuración Oye, del güey, güey, era sistema eléctrico. pedirle a Danilo que cumpla lo que prometió en su Pero programa de gobierno aguárdese, del 12. espérese. Desde mi punto de vista, Llevar a la racionalidad debilita del su gasto. papel de La oposición, racionalidad. porque después de 4 años está Muy bien. discutiendo algo, oye que se da cuenta que no. Opuesto a la reestructuración del Pero, sistema perdón, eléctrico. perdón, Pidiendo que se reestructure. Entonces, que se quiten todos esos. Para que mí están debilita cobrando su papel de sin oposición, trabajar ahí. porque en vez de asumir lo que tiene que asumir y protestar y proponer, lo que hace es protestar, que lo convierte en uno más. Una pregunta. Ahora, en el caso del PLD, ¿qué se está dando en el PLD? Sencillamente en el PLD ahora se está dando algo parecido a lo que parecía el PRD de aquel tiempo. Porque el sector del presidente Fernández, o una parte del sector del presidente Fernández, de alguna manera está haciendo oposición al presidente Medina. Eso en el PLD no va a dar resultado, porque al final de cuentas se entienden siempre al final. Una posición suave. Sí, pero eso, ellos se entienden al final. Subliminal, Pero hay que exacto. tener cuidado, y ahí es que está mi alerta al PLD, Mucho cuidado. de que quienes creen que el jueguito este de ser oposición y gobierno porque la oposición es débil, le va a dar resultados, lo que puede hundirlo definitivamente. Y a final de cuentas, que ambas partes, lo que se cree en gobierno y lo que se cree en oposición, se debiliten de tal manera que la opción que se llama PLD se convierta en una opción no factible, porque la gente no va a confiar en ellos y a final de cuentas pueda ser derrotable en unas elecciones. Así es. ¿Tú me vas a preguntar algo? Julio, Ah, es Julio. y a ti. Pregunta de Melton Pineda. Vamos a ver. ¿Tú vas al acto del Museo del MPD hoy, en la Duarte? No puedo, no. ¿No puede o no? No quiere ir? puedo, no. Yo iría con mucho gusto. ¿Y por qué no? ¿Y tú, es un Gabriel, acto tú vas? cultural. Claro, es un acto cultural. Yo tengo ¿A qué también hora un es? compromiso, pero voy a hacer lo posible por Sí. lo menos pasar. Porque es Yo voy. Sí, es un acto Qué bueno. cultural importante. Yo voy. Y valioso. Vestido rojo y negro. Sí, Qué sí, sí. bueno. Rojo y negro. Sí. Eso es Qué parte bueno. de la cultura política e histórica ¿Y de la tú vas? República Dominicana. Es que yo no tengo vínculo con Oye, ellos. esta Si vaina. tú me Bueno, explicaras Es bien. una vaina de las ¡Cambio fuera! libertades.